Cuando la presidenta de la asociación de vecinos intentó desalojarlo, no tenía la menor idea de que estaba dando un paso directo hacia su propia pesadilla. Mateo Pérez siempre había soñado con poseer una casa en un barrio tranquilo y exclusivo. Después de años de trabajo duro, por fin lo había conseguido. La vivienda, una hermosa construcción de ladrillo de 2 pisos en Brentwood Estates, Tennessee, se alzaba sobre un terreno perfectamente cuidado, con un porche que la abrazaba por completo y un patio trasero amplio y acogedor. Era justo lo que había imaginado. Un lugar sereno, refinado, el rincón perfecto para echar raíces y disfrutar de la paz. Pero desde el primer día, algo se sentía extraño, como si un presentimiento flotara en el aire. Las cajas de la mudanza todavía estaban apiladas en la entrada cuando Mateo comenzó a notar las miradas. Ojos curiosos se asomaban desde detrás de las cortinas, lo observaban desde los porches, se detenían un instante de más mientras los vecinos paseaban a sus perros. Nadie se acercó a saludar. No hubo palabras cálidas ni gestos de bienvenida al vecindario. Solo un silencio inquietante. Al principio, lo dejó pasar con una sonrisa. Quizá aquí la gente es más reservada, pensó. Tal vez con el tiempo se suelten un poco. Pero la primera señal de que eso no iba a ocurrir llegó la mañana siguiente, como un baldazo de agua fría. Mateo apenas había terminado de preparar su café cuando un golpe firme resonó en la puerta. Al abrirla, se encontró con una mujer de unos 65 años parada en su porche. Llevaba una blusa beige impecablemente planchada, pendientes de perlas y un broche con el emblema de la asociación de vecinos prendido en su cardigan. Su postura era rígida, su expresión casi neutra, pero había algo en su mirada que Mateo no pudo descifrar del todo, un brillo que lo puso en alerta. «Buenos días», dijo ella con un tono seco y cortante. «Soy Bárbara Vargas, presidenta de la Asociación de Propietarios de Brentwood Estates». Mateo le tendió la mano con una sonrisa amable. «Mucho gusto, soy...» «Sé quién eres», lo interrumpió ella, echando un vistazo rápido por encima de su hombro hacia el interior de la casa. «Quería repasar algunas cositas contigo». Le entregó un fajo grueso de papeles impresos, grapados en una esquina. Las reglas de la asociación. Mateo hojeó las páginas con curiosidad. Mantenimiento del césped, restricciones para los colores de la pintura exterior, diseños permitidos para los buzones. Lo habitual en estos casos. Pero entonces Bárbara carraspeó, como si estuviera a punto de soltar algo importante. «Aquí nos gusta mantener un estándar especial», dijo, dejando que su mirada se posara en el camión de mudanza que aún estaba en la entrada. «Supongo que eso desaparecerá para esta noche, ¿verdad?» Mateo arqueó una ceja, un poco sorprendido. «Se irá cuando termine de desempacar», respondió con calma. Ella asintió, pero no era un gesto de aprobación. Más bien parecía que estaba anotando algo en su cabeza. «Perfecto», dijo. «Y solo para que lo tengas claro, la asociación exige que los botes de basura se coloquen en la acera no antes de las 6 de la mañana, el día de recolección. Noté que los tuyos estaban fuera anoche». «No los saqué yo», contestó Mateo sin perder la compostura. «Deben haber sido los dueños anteriores». Bárbara apretó los labios, como si no le gustara la respuesta. «Ya veo. Bueno, en el futuro, por favor, ten más cuidado. Hay reglas por una razón». Y sin más, dio media vuelta y se marchó, dejando un eco de tensión en el aire. Mateo cerró la puerta despacio, soltando un suspiro largo. «Tal vez solo es una persona exigente», se dijo. «Muchos presidentes de asociaciones eran así, ¿no? No iba a dejar que una vecina estirada le arruinara su nuevo comienzo». Pero los días siguientes dejaron claro que Bárbara no era solo exigente, estaba vigilándolo de cerca, como un halcón. Una notificación apareció en su buzón, una advertencia sobre un vehículo no autorizado en la entrada. Su propio coche. Luego llegó otra por mantenimiento deficiente del césped. La hierba había crecido apenas un par de centímetros, nada grave.
Después, una carta formal de violación llegó por una luz en el porche que, según ellos, era demasiado brillante, aunque era exactamente el mismo foco que había usado el dueño anterior. Para el final de la semana, Mateo tenía una pila ordenada de papeles, todos firmados por Bárbara. No había vuelto a cruzar palabra con ella desde aquel primer encuentro, pero no hacía falta. Su presencia se sentía en cada hoja. Aún así, él mantuvo la calma, respirando hondo. Quizá es así con todos, pensó. Tal vez si sigo las reglas al pie de la letra, me dejará en paz. Pero esa esperanza se esfumó rápido. Una noche, mientras paseaba tranquilo, pasó junto a un grupo de vecinos charlando en una entrada. El murmullo se apagó al verlo acercarse. Una mujer le ofreció una sonrisa forzada, pero los demás ni siquiera lo miraron. Y ahí, en el centro del círculo estaba Bárbara, con los brazos cruzados, susurrando algo al resto. Mateo no necesitó escuchar las palabras para entenderlo. Esto no era sobre las reglas de la asociación. Era sobre él, y solo sobre él. Pero si Bárbara creía que podía asustarlo y hacer que empacara sus cosas, estaba a punto de llevarse una sorpresa enorme. Las cartas seguían llegando sin descanso. Cada mañana, Mateo encontraba una nueva notificación doblada con cuidado al dedo en su buzón, sellada con el estampado oficial de Brentwood Estates. Al principio, las arrojaba a un cajón de la cocina, echándoles un vistazo rápido solo para confirmar lo que ya sabía. Bárbara Vargas estaba empeñada en hacerle la vida imposible. Pero cuando llegó la quinta carta en apenas 2 semanas, Mateo sintió que la paciencia se le agotaba. Ya basta, pensó. Esta vez era sobre los botes de basura. Los botes deben recogerse dentro de la primera hora tras la recolección para mantener la estética del vecindario, decía el texto. Mateo miró el papel sintiendo cómo la irritación le subía por el pecho. Él había recogido sus botes después del trabajo, igual que todos sus vecinos, pero al parecer eso no era suficiente para ella. Intrigado, decidió hacer una pequeña prueba. La mañana siguiente se levantó temprano y dio un paseo lento por el barrio, observando cada detalle. Para las 9 de la mañana, docenas de botes seguían alineados en las aceras. Algunos ni siquiera estaban cerrados, con bolsas desbordándose por los lados. Ni una sola notificación en ninguna otra casa. Solo la suya tenía ese honor. Mateo sacó unas fotos con su celular y envió un correo a la junta de la asociación, preguntando con toda cortesía por qué sus botes eran un problema, mientras los del resto pasaban desapercibidos. No obtuvo respuesta alguna. 2 días después, Bárbara volvió a aparecer en su puerta. Esta vez no tocó. Simplemente estaba ahí, esperando, con los brazos cruzados y un portapapeles en la mano. Mateo abrió la puerta y se apoyó en el marco, mirándola con calma. ¿Algo en lo que pueda ayudarte? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se deslizaron por encima de su hombro, escudriñando el interior de la casa como si buscara algo que anotar. Luego levantó un formulario con aire solemne. Esto es una solicitud formal para que presentes pruebas de que esta casa es tuya, dijo. Hemos recibido quejas. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Quejas?, repitió. Los vecinos están preocupados, continuó ella, con una voz dulzona pero cortante como un cuchillo. Han notado actividad extraña, autos diferentes entrando y saliendo. Entregas de muebles a horas raras. Algunos piensan que podrías estar rentando esta propiedad, lo cual va contra las reglas de la asociación. Mateo soltó una risa breve, casi sin creerlo. ¿Estás bromeando? El rostro de Bárbara ni se inmutó. Él respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Primero que nada, esta casa es mía. Segundo, llevo aquí menos de un mes. Estoy mudándome todavía. Por eso hay entregas. Y los autos son de amigos y familia que vienen a visitarme. Bárbara apretó los labios, sus dedos aferrándose al portapapeles con más fuerza. Tenemos políticas para asegurarnos de que todos los propietarios estén bien verificados.
Necesitaremos ver tu escritura. Mateo sabía exactamente qué estaba pasando. No le pedía eso a ningún otro vecino, solo a él, pero mantuvo la voz firme. Puedes buscar los registros tú misma. Es información pública. Los ojos de Bárbara se entrecerraron por un segundo, pero rápidamente recompuso su fachada. Prefiero que me lo entregues directamente. Mateo ladeó la cabeza. ¿Y si no lo hago? Los labios de ella se curvaron en algo que quería parecer una sonrisa, pero no había ni una pizca de calidez. Entonces no me quedará más remedio que llevar esto más lejos con la junta de la asociación. Mateo suspiró despacio, conteniendo las palabras que le quemaban la lengua. Ella quería que explotara, que le diera una excusa para señalarlo como el problema. Así que solo sonrió. Lo voy a pensar, dijo, y cerró la puerta antes de que ella pudiera soltar otra palabra. A Bárbara no le gustó nada eso. Esa misma noche, mientras Mateo tomaba una cerveza en su porche, la vio de nuevo al final de su entrada, hablando con un hombre en camisa polo y pantalones caqui. Ella señalaba hacia su casa, murmurando algo en voz baja. El hombre asentía, garabateando en una libreta. Mateo no necesitaba adivinar qué tramaban. Bárbara ya no solo quería intimidarlo, ahora buscaba una forma de sacarlo de ahí por completo. Pero si ella creía que podía empujarlo a rendirse, estaba a punto de aprender una lección que no olvidaría. La mañana siguiente, Mateo se despertó con un correo de la asociación. Asunto: notificación de violación. Esta vez era sobre los muebles de su porche. 2 sillas de mimbre y una mesita de vidrio que, según el mensaje, no cumplían con los estándares estéticos de las reglas. Una norma vaga, y claramente no aplicada a nadie más. Mateo se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro lento. Había caminado por el barrio lo suficiente como para saber que al menos una docena de casas tenían arreglos similares, algunas incluso con sillas plásticas viejas que parecían estar ahí desde el año 2000. Y, sin embargo, la suya era la única que molestaba. Ignoró la notificación. Un día después, llegó otro correo. Asunto: segunda notificación. Violación por mantenimiento del césped. Mateo frunció el ceño. Su césped estaba recién cortado, bien delineado y regado. Había pasado toda una tarde podando los arbustos para dejarlo impecable. Pero ahí estaba la queja formal, diciendo que su hierba estaba ligeramente crecida y advirtiendo que podrían multarlo si no lo corregía. Mateo entendió el juego de inmediato. Bárbara quería ahogarlo en quejas, apilar infracciones pequeñas hasta tener suficiente para escalar las cosas. Así que decidió jugar también. Esa noche dio un paseo tranquilo por el barrio, anotando cada violación real que veía: jardines descuidados, persianas rotas, números de casas descoloridos, botes de basura todavía en la acera desde la mañana anterior. Luego envió sus propias quejas a la asociación, cada una con fotos fechadas como prueba. No pasaron ni 24 horas antes de que Bárbara apareciera otra vez. Esta vez no venía sola. Estaba al borde de su entrada con otro miembro de la junta, un hombre mayor con cabello entrecano y un portapapeles en la mano. Mateo lo reconoció del sitio web de la asociación: Esteban Rivera, vicepresidente. La expresión de Bárbara estaba más tensa que nunca, su cortesía forzada apenas ocultando su fastidio. «Señor Pérez», lo saludó, con la voz estirada como cuerda de guitarra. «Recibimos tu lista de quejas». Mateo cruzó los brazos y asintió. «Qué bueno. Entonces saben que no soy el único al que le exigen estándares ridículos». Esteban carraspeó, mirando a Bárbara antes de hablar. «Apreciamos tus preocupaciones, pero la Junta decide qué asuntos merecen atención. No todas las infracciones menores justifican una notificación formal». Mateo soltó una risita seca. «Entonces las mías sí, pero las de los demás no». Bárbara no respondió. En cambio, sacó un papel impreso y se lo entregó. «Esta es tu advertencia final antes de que empecemos con multas. Tus muebles del porche deben ser reemplazados.
Y tu césped tiene que estar siempre en la longitud reglamentada. Mateo miró el papel, luego levantó la vista hacia Bárbara despacio. No era tonto. Esto no era sobre césped ni muebles. Era sobre hacerlo sentir que no pertenecía. Respiró hondo y esbozó una sonrisa lenta. ¿Sabes, Bárbara? Leí las normas de la asociación de arriba abajo. En ninguna parte dice que un dueño tenga que cambiar muebles que están en perfecto estado. Ella se puso rígida. Es cuestión de uniformidad en el vecindario, replicó. Mateo alzó una ceja. ¿Entonces haces cumplir reglas que no existen? La mandíbula de Bárbara tembló. Esteban se movió incómodo. Por primera vez, Mateo vio una chispa de duda en la cara del vicepresidente. Decidió presionar un poco más. «Déjame preguntarte algo», dijo, manteniendo el tono sereno. «Si yo fuera otro vecino, digamos, cualquiera de ellos, ¿estaríamos teniendo esta charla?» Bárbara respiró fuerte por la nariz. Esteban abrió la boca, dudó y la cerró de nuevo. Silencio. Mateo asintió doblando el papel por la mitad. «Eso pensé». Bárbara forzó una sonrisa tensa. «Si te niegas a cumplir, la asociación tiene autoridad para tomar medidas más serias». Mateo la miró fijo, sin pestañear. «Entonces haz lo que tengas que hacer». Ella giró sobre sus talones y se alejó, su postura rígida de pura frustración. Esteban se quedó un segundo más, luego la siguió. Mateo los vio irse, apretando la notificación en la mano. Acababa de desafiarla. Pero sabía que Bárbara no era de las que se rinden fácil, y no se equivocó. Esperaba que ella contraatacara, pero no imaginó hasta dónde llegaría. La mañana siguiente, encontró un sobre grueso en su buzón. No tenía el logo de la asociación esta vez. Venía de un bufete de abogados. Adentro había una queja oficial presentada ante la Autoridad de Vivienda del Condado de Davidson, acusándolo de ser un ocupante fraudulento. Bárbara había pasado de multas insignificantes a intentar sacarlo legalmente de su propia casa. Mateo miró el documento, su pulso firme pero sus manos apretando el papel con fuerza. Ella realmente estaba haciendo esto. Leyó la queja con atención. Las acusaciones eran débiles. Afirmaban que no había presentado pruebas de propiedad. Sospechaban que estaba rentando la casa bajo pretextos falsos y decían que varios vecinos habían expresado preocupaciones sobre su presencia. Sin nombres, sin pruebas concretas, solo suposiciones envueltas en lenguaje legal. Por un momento, pensó en ignorarlo. Esas acusaciones no se sostendrían. Pero entonces lo entendió. No se trataba de ganar un juicio. Era sobre agotarlo, enterrarlo en problemas legales, frustrarlo hasta que se rindiera y se fuera por su cuenta. Lo que Bárbara no sabía era que acababa de meterse en su propio juego. Esa noche, Mateo hizo una llamada. «Oye, José», dijo cuando contestaron al otro lado de la línea. Mateo necesitaba un favor, y José Martínez, su abogado inmobiliario desde hacía años, era el hombre perfecto para el trabajo. Astuto, implacable, y con una fiereza que dejaba a Bárbara en pañales, José no decepcionó. Para la mañana siguiente, Mateo tenía todo lo que necesitaba en sus manos. No solo iba a defenderse, iba a darle la vuelta a todo aquel embrollo de una manera espectacular. 3 días después, la reunión urgente de la Junta de la Asociación de Vecinos estaba a reventar. Bárbara presidía la larga mesa de conferencias con una expresión cuidadosamente serena. A su alrededor, los demás miembros de la Junta parecían divididos. Algunos incómodos, otros fingiendo estar ocupados con sus notas. El ambiente vibraba con murmullos. Los propietarios, inquietos en sus sillas, lanzaban miradas entre Mateo y la Junta. Los rumores habían corrido como pólvora, y todos esperaban un enfrentamiento épico. Bárbara carraspeó, alzando un documento impreso. «Estamos aquí para tratar el problema continuo con la residencia del señor Pérez. Dadas las numerosas infracciones y las preocupaciones de nuestra comunidad, me gustaría hablar», la cortó Mateo.
su voz tranquila pero firme como una roca. Los labios de Bárbara se afinaron. «Tendrás tu turno después». «No», dijo Mateo, colocando un montón de papeles sobre la mesa. «Voy a ti y hablar ahora». Un susurro recorrió la sala. Bárbara se tensó, pero con un gesto rígido lo invitó a seguir. Mateo se puso de pie, desplegando el primer documento. «Esto», anunció, mostrando la escritura de su casa. «Es la prueba legal de que soy dueño de mi hogar. Registrada, archivada e indiscutible». Algunas cabezas se giraron. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas. Mateo dejó la escritura a un lado y sacó otro papel. «Y esto», continuó, «es el contrato de compra de otra propiedad, 214 de la calle Oakwood». El rostro de Bárbara apenas se inmutó, pero Mateo captó un destello de confusión en sus ojos. Entonces, sacó el último documento. «¿Y esto?», dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire. Es la escritura de 216 de la calle Oakwood. La casa de Bárbara. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Mateo no se sentó. Dejó que el impacto se asentara, que Bárbara digiriera lo que acababa de pasar. La misma mujer que llevaba semanas intentando sacarlo ahora, descubría que su propia casa le pertenecía a él. Y ni siquiera lo sabía. Bárbara entreabrió la boca, pero no salió sonido alguno. Luego, con una voz baja y tensa, preguntó: «¿Cómo?». Mateo cruzó los brazos. «Te sugiero que revises los registros de la asociación, Bárbara. Esa ejecución hipotecaria que ignoraste, la venta de la propiedad que se cerró el mes pasado. Yo fui el comprador». Algunos jadeos escaparon entre la multitud. Las manos de Bárbara se cerraron con fuerza sobre los papeles frente a ella. Mateo ladeó la cabeza. «Entonces dime, Bárbara, ¿quién es el verdadero intruso ahora?». Y así, de un plumazo, todo el ambiente cambió. La sala quedó en un silencio atónito. El rostro de Bárbara perdió todo color, su fachada de control perfecto resquebrajándose por los bordes. El poder que había ejercido sobre Mateo durante semanas se desmoronó ante los ojos de todos. Mateo tomó su tiempo, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero no había terminado. Tomó otro documento de su pila ordenada. «Durabus, tú todavía. Ahora hablemos de intentos fraudulentos de desalojo». Bárbara alzó la cabeza de golpe. «Disculpa». Mateo golpeó con el dedo la queja legal que ella ya había presentado. «Me denunciaste como ocupante ilegal. Afirmaste que no tenía derecho a vivir en mi casa». Hizo una pausa y la miró directo a los ojos. «¿Te importaría explicar por qué?». Los dedos de Bárbara temblaron contra la mesa, pero forzó su voz a sonar calmada. «Como indiqué en mi informe, varios residentes expresaron preocupaciones». «¿Quiénes?», la cortó Mateo. La mandíbula de Bárbara se apretó. «No estoy autorizada a revelar nombres». «Qué curioso», dijo Mateo, alzando una ceja. «Porque hablé con varios vecinos antes de esta reunión y nadie recuerda haber dicho nada». Murmullos inquietos brotaron entre la gente. Los propietarios se miraban, algunos incómodos. La tensión ya no era solo entre Mateo y Bárbara. Todos empezaban a verlo. Ella abrió la boca, pero Mateo no le dio chance de recuperarse. «Me acusaste de violar las políticas de la asociación. Pero tú has ignorado repetidamente otras infracciones en esta comunidad». Sacó un montón de correos impresos. «Presenté quejas formales sobre persianas rotas, céspedes descuidados, botes de basura dejados fuera por días. Ninguna resultó en notificaciones». Se volvió hacia la junta. «Díganme, ¿estas reglas solo aplican cuando a Bárbara le da la gana?». Esteban Rivera, el vicepresidente, carraspeó. «Creo que deberíamos tomar un momento para...». «No», dijo Mateo con firmeza, los ojos aún en Bárbara. «Porque esto no se trata de reglas de la asociación. Nunca lo fue. Esto fue ella decidiendo quién cree que pertenece aquí». Un murmullo agudo recorrió la sala. Por primera vez el pánico brilló.
brilló en el rostro de Bárbara. Mateo no solo la estaba desenmascarando, estaba obligando al vecindario entero a ver lo que había pasado bajo sus narices. Bárbara soltó un aliento tembloroso. Señor Pérez, solo intentaba intimidarme para que me fuera. Terminó Mateo por ella. Sí, lo entendí. Silencio. Entonces, una voz desde el fondo rompió la quietud. Esto es una vergüenza, murmuró un hombre mayor. Mateo giró y vio al señor Herrera, uno de los residentes más antiguos, sacudiendo la cabeza hacia Bárbara. ¿De verdad intentaste desalojar al tipo que es dueño de tu casa? Algunas risitas sueltas resonaron. El cambio estaba en marcha, pero Mateo aún tenía un as bajo la manga. Colocó su último documento sobre la mesa. Y una cosa más, Bárbara. Estás atrasada con las cuotas de la asociación. Ella levantó la cabeza de golpe. Eso es mentira. Mateo tocó el papel. Compré tu casa en una subasta, ¿recuerdas? Eso incluye las deudas. Debes más de $3,000 en multas y cuotas impagas. Nuevos susurros recorrieron la sala. Esteban ajustó sus gafas, frunciendo el ceño al leer el documento. Bárbara, ¿es esto cierto? Ella no pudo responder. Se había enterrado sola. Mateo se recostó en su silla. Te sugiero que empieces a pagar. No querrás violar tus propias reglas, ¿verdad? Una risa baja recorrió la multitud. Hasta algunos miembros de la junta apenas contenían sus reacciones. El rostro de Bárbara ardía de rojo. Había pasado semanas tratando de doblegar a Mateo, y ahora, frente a toda la asociación, su autoridad se había reducido a cenizas. Apretó la mandíbula, buscando una salida. Esta reunión queda suspendida, espetó, metiendo sus papeles en una carpeta. Retomaremos esto más adelante. Se levantó de un salto y marchó hacia la salida, sus tacones resonando contra el suelo. Pero, por primera vez, nadie la siguió. Mateo suspiró, la tensión en sus hombros finalmente aliviándose. Había ganado, pero sabía que Bárbara no era de las que se rinden sin pelear. Ella salió furiosa de la reunión, su rostro tenso de rabia contenida. El silencio que dejó atrás era espeso. Nadie se movió, nadie habló. Los miembros de la junta se removían incómodos, como si al fin entendieran que habían apostado por el caballo equivocado. Mateo tampoco se movió, solo observó. Luego los murmullos comenzaron. «¿Puedes creer esto?», susurró alguien. «Intentó echar al tipo equivocado», rió otro. Esteban, aún en la mesa, carraspeó. «Bueno», dijo torpemente, ajustándose la corbata. «Creo que podemos decir que esto se manejó mal». ¿Mal? Mateo soltó una risita. Era una forma suave de decirlo. Lucía Hernández, una vecina de mediana edad que vivía 3 casas más abajo, se giró hacia él. «No sé qué decir», admitió. No tenía idea de que ella estaba haciendo todo esto. Mateo arqueó una ceja. ¿No? Lucía abrió la boca, pero no salió nada. Otros apartaron la mirada, incómodos, porque la verdad era que sí sabían. Habían visto cómo Bárbara lo acosaba con infracciones, cómo lo señalaba sin razón. Pero hasta que ella se humilló sola, nadie había dicho una palabra. El remordimiento empezaba a pesar, pero Mateo no buscaba palabras vacías. Se volvió hacia Esteban. «Ya que estamos aquí, hablemos de las verdaderas infracciones de la asociación». Esteban se enderezó, nervioso. «¿Cómo cuáles?». Mateo tomó su lista, la misma que Bárbara había ignorado semanas atrás. Cercas rotas, botes de basura olvidados por días, céspedes sin cortar desde hace semanas. Todo eso está ahí ahora, pero yo era el único recibiendo multas. Esteban miró la lista y luego a los demás miembros, algunos visiblemente inquietos. «Revisaremos estas quejas como se debe», dijo. Mateo asintió lentamente. «Bien. Y ya que estamos, quiero presentar una queja formal contra Bárbara Vargas por acoso, falsificación de quejas y abuso de autoridad por motivos personales». Un nuevo murmullo recorrió la sala. Lucía dudó. «¿Tenemos autoridad para eso?».
Esteban suspiró. La Junta puede votar para remover a un oficial si se comprueba abuso de poder. Mateo se inclinó hacia adelante. Entonces voten. Lucía titubeó, luego asintió. ¡Segundo! Una a una, las manos se alzaron. Mateo vio cómo quienes antes se habían quedado callados, ahora quitaban el título a Bárbara. Era irónico. Si lo hubiera dejado en paz, seguiría siendo presidenta. Pero su propia arrogancia la había hundido. Minutos después, Esteban carraspeó. Por mayoría, Bárbara Vargas queda oficialmente removida como presidenta de la Asociación de Brentwood Estates, con efecto inmediato. Ahí estaba, el último clavo en el ataúd. Mateo se levantó, guardando sus papeles. Bueno, dijo, caminando hacia la puerta. Eso fue productivo. Algunas risas aliviaron la tensión. Al salir, sintió decenas de ojos sobre él. Todos habían aprendido algo esa noche, pero quien más lo necesitaba seguía negándolo. Porque Bárbara no aceptaba derrotas fácilmente. La mañana después de su humillación pública, Mateo la vio al borde de su entrada. No estaba sola. Su esposo Ricardo, un hombre de unos 70 años con postura rígida y ceño fruncido, estaba a su lado. Mateo salió al porche, brazos cruzados. ¿Algo en que pueda ayudarlos? La voz de Bárbara era tensa, controlada. Quiero hablar de la venta de mi casa. Mateo lo esperaba. La idea de alquilarle a él debía ser insoportable para ella. No vendo, dijo con sencillez. La mandíbula de Bárbara se apretó. He vivido ahí 32 años. Mateo ladeó la cabeza. Y aún así nunca pagaste la deuda que venía con ella. Ricardo carraspeó. Estamos dispuestos a ofrecerte un precio justo. Mateo se apoyó en la baranda. Definan justo. Bárbara bufó, perdiendo la paciencia. Lo que pagaste en la subasta. Mateo rió brevemente. Así no funciona el mercado inmobiliario. Perdiste tu casa por deudas impagas. Yo la compré legalmente. Si la quieres de vuelta será al valor actual. Las manos de Bárbara se cerraron en puños. ¡Eso es ridículo! Solo quieres lucrarte conmigo. La expresión de Mateo se endureció. No, Bárbara. Te estoy tratando exactamente como tú me trataste. El silencio se estiró entre ellos. Durante semanas, ella había usado reglas como armas, segura de su poder. Ahora estaba a merced de otro. Ricardo suspiró. ¿Cuánto? Mateo miró la casa. Por la ubicación, el mercado y tus deudas, $450,000. Bárbara torció el rostro. ¡Es un disparate! Mateo se encogió de hombros. Entonces busquen otro lugar donde vivir. Por primera vez, un pánico real cruzó su cara. Esto era real. No solo perdía su puesto, sino la casa donde había vivido 3 décadas. Ricardo se frotó la cara. Lo pensaremos. Mateo asintió. Tómense su tiempo. Cuando se giraron para irse, Bárbara dudó. Lo miró con algo distinto, no arrepentimiento, sino la certeza de que nunca tuvo el control. Por enfocarse en sacarlo, no vio el peligro. Sus acciones le habían costado todo. Mateo dejó que el silencio hablara antes de añadir. Bárbara. Ella se giró rígida. La próxima vez que juzgues a alguien sin conocerlo, recuerda a dónde te llevó. Ella no respondió. Solo se alejó. Un mes después, el cartel de Se Vende apareció frente a 216 de la calle Oakwood. Bárbara se negó a comprar al precio de Mateo, y ningún banco le dio el préstamo que necesitaba. Ella y Ricardo empacaron y se fueron en plena noche a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. El vecindario cambió tras eso. Sin Bárbara al mando, la asociación empezó a funcionar como debía, atendiendo problemas reales en vez de tonterías. Algunos vecinos aún evitaban mirarlo, avergonzados por su silencio. Otros hicieron un esfuerzo, rompiendo poco a poco el muro que habían dejado crecer. Un día, Lucía Hernández, una de las pocas que votó contra Bárbara, llegó a su entrada con un plato de galletas.
Sé que es tarde, dijo, algo tímida, pero bienvenido al vecindario. Mateo sonrió, tomando el plato. Ya era hora. Lucía rió, algo apenada. Sí, lo fue. Mateo probó una galleta. Dulce, un poco vieja, pero mejor tarde que nunca. Algunos pasan la vida intentando controlar a otros, creyendo que su poder viene de las reglas, del estatus, de hacer sentir pequeño al resto. Pero el verdadero poder está en saber quién eres y no dejar que nadie te lo quite. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.